Hola a todos, como os dije en el vídeo anterior, os iba a traer resueltos los exámenes de Física y Matemáticas 2 de la EBAU de Castilla y León de este año, así que en el vídeo de hoy vamos a resolver el de Física. En la primera pregunta nos dicen que las distancias al Sol desde la Tierra y desde Marte son estas dos que tenemos aquí, y nos piden calcular la velocidad orbital de Marte y la masa de Sol, sabiendo que el periodo de traslación terrestre son 365 días. Bueno, pues para este tipo de problemas tenemos que utilizar que el módulo de la fuerza gravitacional es igual al módulo de la fuerza centrípeta cuando un cuerpo orbita alrededor del otro. Y también debemos recordar la relación que existe entre la velocidad angular y la velocidad tangencial, que es v igual a omega por r. Entonces, con esas dos fórmulas, pues podemos resolver el ejercicio entero. Entonces ponemos módulo de la fuerza gravitacional igual a módulo de la fuerza centrípeta y establecemos esta ecuación, por ejemplo, para Marte. Entonces, para Marte nos quedaría esta ecuación de aquí, y de aquí, despejando la velocidad, nos quedaría esta formulita de aquí, donde evidentemente lo que nos falta es la masa del Sol, que es lo que nos están pidiendo. De tal manera que si en esta ecuación aplicamos la relación v igual a omega por r, y teniendo en cuenta que omega es 2pi dividido el periodo, pues nos quedaría que para la Tierra la ecuación a cumplir que cumpliría sería esta de aquí. De tal manera que yo de aquí lo que puedo hacer es despejar cuánto vale g por ms, y g por ms me queda 4pi cuadrado dividido t cuadrado por la distancia Sol-Tierra elevado al cubo. Ahora esta expresión la sustituyo en la velocidad orbital de Marte, de tal manera que me queda que la velocidad orbital de Marte cumple esta ecuación de aquí, de tal manera que todos los números los sabemos, porque este es el periodo de traslación terrestre, esta es la distancia Sol-Marte y esta es la distancia Sol-Tierra. Entonces nada, sustituimos los datos y nos queda que la velocidad orbital de Marte son 23.426,2 metros por segundo, y ahora para calcular la masa del Sol, pues lo podemos calcular a partir de esta expresión de aquí, y nos quedarían 1,88 por 10 a la 30 kilogramos. En la segunda pregunta nos dicen que un satélite artificial de 100 kilos describe una órbita circular alrededor de la Tierra y la gravedad en un punto de su órbita es la mitad que la gravedad en la superficie terrestre, y nos piden determinar el valor de su energía cinética y su energía potencial. Pues para este problema simplemente necesitamos recordar cómo es la gravedad creada por un cuerpo de masa m a una distancia d. Y esa expresión es que la gravedad es igual a g por la masa del cuerpo dividido d al cuadrado. De tal manera que nosotros sabemos que la gravedad en la órbita sería g por la masa de la Tierra dividido el radio de la órbita, y esto tiene que ser igual a la gravedad de la superficie partido por 2, que la gravedad de la superficie es g por la masa de la Tierra dividido el radio de la Tierra elevado al cuadrado. Entonces lo que podemos ver de aquí es que el radio de la órbita es el radio de la Tierra por raíz de 2, de tal manera que ya vamos a poder obtener las energías cinética y potencial, porque la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, pero del ejercicio anterior sabemos que podemos poner la velocidad al cuadrado como g por la masa de la Tierra dividido el radio de la órbita. Entonces, de aquí conocemos todos los números, de tal manera que la energía cinética nos queda 2,21 por 10 a la 9 julios, y luego para la energía potencial, pues la formulita es menos g, masa de la Tierra, por masa del satélite, dividido el radio de la órbita. Sustituimos y nos queda que la energía potencial es menos 4,42 por 10 a la 9 julios. En el tercer ejercicio nos dicen que dos cargas puntuales, Q1 y Q2, se encuentran en la posición 0,1 y 0-1, y nos piden hallar el valor de las cargas para que el campo eléctrico en el punto 1,0 sea 4,5 por 10 a la 3 y newtons partido por coulombio. Entonces, pues el esquema del ejercicio sería el siguiente. ¿Y cómo es el campo eléctrico creado por esta carga y por esta carga en este punto? Pues es simplemente unir esta carga con este punto y esta carga con este punto, de tal manera que los campos eléctricos serían estos dos vectores de aquí. ¿Qué sucede? Que como el campo total solamente tiene dirección en el eje Y, eso significa que las componentes verticales de estos dos campos se tienen que anular. Y como la distancia de esta carga y esta carga a este punto es la misma, eso significa que esta carga y esta carga tienen que ser iguales para que las componentes verticales de estos dos campos se anulen. Por lo tanto, el campo total simplemente será la suma de la componente horizontal del campo 1 y del campo 2. Es decir, el campo total es la componente horizontal del campo 1 más la componente horizontal del campo 2. Claro, como las cargas son iguales, pues eso es simplemente dos veces la componente horizontal del campo 1. Entonces sustituimos lo que vale el campo, que sería K por Q1 dividido R al cuadrado, y luego esta componente horizontal, ¿vale? Pues evidentemente, ¿vale? Como estos dos vectores son oblicuos, la componente horizontal sería el módulo de este vector por el coseno del ángulo que forma el vector con el eje horizontal. ¿Y cuál es ese ángulo? Pues ese ángulo es 45 grados. ¿Por qué? Porque aquí, como veis, se forma un triángulo rectángulo
cuyos dos catetos son iguales, lo que significa que este angulito que tendríamos aquí y este de aquí serían 45 grados, o lo que es lo mismo, que este de aquí y este de aquí son 45 grados. Y ahora, ¿cuál es la distancia de separación? La distancia de separación sería esta línea amarilla que tenemos aquí, vale, pero como esto vale 1 y esto también vale 1, pues esto es la hipotenusa de un triángulo rectángulo de catetos 1. Entonces, la distancia es simplemente raíz de 2, ¿no? Como va aquí elevado al cuadrado, pues será 2, ¿no? Y luego sustituimos el coseno de 45, que es raíz de 2 partido por 2. Entonces, con todo este desarrollo, llegamos a que k por q1 por raíz de 2 dividido 2 tiene que ser igual a 4,5 por 10 a la 3, y de ahí despejando obtenemos que q1 tiene que ser igual a q2 y es 7,07 por 10 a la menos 7 coulombs. En la cuarta pregunta nos dicen que tenemos tres hilos conductores paralelos rectilíneos y de longitud infinita que se sitúan en un triángulo equilátero de 30 centímetros de lado, uno en cada vértice, y nos dicen que por dos de ellos circulan corrientes eléctricas de 2 amperios en el mismo sentido, y nos piden determinar la fuerza por unidad de longitud que experimenta el tercer hilo si por él circula una corriente eléctrica de 3 amperios en sentido contrario a las anteriores. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es un análisis de las fuerzas que actúan sobre este cable de arriba. Y las fuerzas que actúan es la que genera este cable y la que genera este cable, que tendrían estas direcciones. Como evidentemente los dos cables son iguales y por ellos circula la misma corriente y están a la misma distancia del cable de arriba, estas dos fuerzas provocarán que las componentes horizontales se anulen. Entonces al final nos quedará simplemente una componente vertical. Y la fuerza por unidad de longitud que actúa sobre este cable es simplemente la intensidad que circula por este cable por el campo magnético en el que está inmerso este cable. Y el campo magnético en el que está inmerso este cable es el creado por los dos cables de abajo. Pero el campo creado por este cable y por este cable es exactamente el mismo. Y ya sabemos que el campo creado por un cable de longitud indefinida a distancia r es mu sub 0 por i dividido 2πr. Como aquí tenemos dos cables, pues entonces la fuerza por unidad de longitud será 2 mu sub 0 y 1 y 2 dividido 2πr y ahora coseno de 30. ¿Coseno de 30 por qué? Porque hemos dicho que solamente nos quedaría componente vertical. Y si esto es un triángulo equilátero, pues los ángulos interiores son 60 grados, lo que significa que el ángulo entre estas dos fuerzas también es 60 grados. Y como estas dos fuerzas están atravesadas por el eje Y, pues el ángulo que queda entre una fuerza y el eje son 30 grados. Entonces nada, de aquí cogemos, hacemos la cuenta y nos queda que la fuerza es 6,93 por 10 a la menos 6 newtons por metro. En el quinto ejercicio nos dicen que tenemos una espira de 15 centímetros de radio perpendicular a un campo magnético de 0,3 teslas y nos piden determinar la fuerza electromotriz inducida si se invierte el sentido del campo en un intervalo de 0,2 segundos. Pues la situación que tenemos es esta, ¿no? Tenemos inicialmente una espira circular y un campo magnético perpendicular a ella, y a los 0,2 segundos el campo magnético ha cambiado el sentido. Entonces, como sabemos, la fuerza electromotriz es menos la variación del flujo magnético dividido la variación temporal. Y ahora el flujo magnético sabemos que es el producto escalar del campo magnético por el vector normal a la superficie. Entonces lo que tendríamos es que la fuerza electromotriz es igual a menos campo magnético final menos campo magnético inicial. El campo magnético final formaría 180 grados con el vector superficie y el campo magnético inicial forma 0 grados con el vector superficie. El intervalo temporal es 0,2 segundos. Sustituimos, teniendo en cuenta que el radio son 15 centímetros, que son 0,15 metros, y eso nos da que la fuerza electromotriz inducida son 0,21 voltios. En el sexto ejercicio nos dicen que una onda transversal se propaga a lo largo de una cuerda tensa, en un cierto instante se observa que la distancia entre dos máximos es 1 metro, además se comprueba que un punto de la cuerda pasa de elongación máxima a nula en 0,125 segundos y que la velocidad de vibración máxima es 0,24 pi metros por segundo. Nos dicen que la onda se desplaza en el sentido positivo del eje X y que la fase inicial es nula y que con todo ello determinemos la ecuación de la onda. Pues ya sabemos que la ecuación de la onda en una cuerda cumple esta expresión de aquí, A por el seno de omega t menos kx más phi sub 0, cuando se desplaza en el sentido positivo del eje X. Ahora, de todos los datos que nos dan en el problema, sabemos que la longitud de onda es 1 metro, porque nos lo dicen aquí, la distancia entre los máximos consecutivos. Nos dicen que un punto de la cuerda pasa de una elongación máxima a nula en 0,125 segundos, es decir, esto es un cuarto de periodo, por lo tanto el periodo total es 4 por 0,125, que son 0,5. Nos dicen que la fase inicial es nula y que la velocidad máxima, que sabemos que es A por omega, es 0,24 pi. Entonces de aquí ya podemos sacar lo que valdría omega, lo que valdría k y lo que valdría la amplitud. Entonces omega es simplemente 2 pi partido el periodo, k es 2 pi partido por lambda y luego a es v máxima dividido omega. Entonces nos salen estos numeritos y por lo tanto la ecuación de la onda es 0,06 por el seno de 2pi por 2t menos x.
En el séptimo ejercicio nos dicen que el nivel de intensidad sonora a una distancia d de un foco emisor es 100 decibelios y a una distancia 100 metros mayor el nivel es 80 decibelios y nos piden determinar la potencia del foco. Pues para ello simplemente tenemos que recordar que las ondas sonoras son esféricas y cómo se definen los decibelios. Entonces los decibelios se definen como beta igual a 10 por el logaritmo de i dividido i sub 0 y la potencia es la intensidad por la superficie, que como son ondas esféricas, pues la superficie es 4pi por r al cuadrado. Entonces, de aquí lo que hacemos es sustituir las dos condiciones que tenemos, 100 decibelios a distancia d, 80 decibelios a distancia 100 más d, restamos estas dos ecuaciones y nos quedaría 20 igual a 10 por el logaritmo de 100 más d al cuadrado dividido d al cuadrado. De aquí despejamos y nos quedaría que 100 más d dividido d al cuadrado es igual a 10, es decir, que 100 más d dividido d es igual a 10 y por lo tanto que d es igual a 100 dividido 9 metros. Y ahora simplemente para obtener la potencia, pues podemos despejarla de esta ecuación de aquí. Y nos quedaría que la potencia es 4pi d cuadrado i sub 0 por 10 a la 10. Sustituimos los números y nos queda que la potencia son 15,51 vatios. En el octavo ejercicio nos dicen que tenemos un rayo láser que incide desde el aire a la superficie plana de un material con índice de refracción 1,55, que el rayo incidente y el reflejado forman entre sí un ángulo de 60 grados, nos piden dibujar el diagrama y calcular el ángulo que formará el rayo refractado en el material con el rayo reflejado en el aire. Entonces, como nos dicen en el enunciado que el rayo incidente y el reflejado forman entre sí 60 grados, como sabemos que el ángulo que forma el rayo incidente con la normal a la superficie es igual al que forma el rayo reflejado con la normal a la superficie, y si los rayos incidente y reflejado forman 60 grados, pues entonces el rayo incidente con la normal a la superficie formará 30 grados. Entonces, los dos ángulos que nos están pidiendo calcular son teta y alfa. Entonces, nada, para calcular teta simplemente aplicamos la ley de Snell y nos saldría que teta son 18,82 grados. Y luego para calcular alfa, pues es muy sencillo, ¿no? Alfa será, pues si este rayo de aquí forma 30 grados con la normal a la superficie, pues entonces con la superficie formará 60. Y luego, si este rayo de aquí forma teta grados con la normal a la superficie, pues con la superficie formará 90 menos teta. Es decir, que el ángulo alfa es 90 menos teta más 60. Y eso nos queda 131,18. En el ejercicio 9 nos dicen que tenemos una lente convergente de distancia focal 5 centímetros y nos piden determinar el tamaño de un objeto que está situado a 20 centímetros de la lente y forma una imagen de 3 centímetros de altura. Y también nos piden indicar las características de la imagen. Vale, pues para esto simplemente nos tenemos que acordar de la ecuación de la lente delgada y del aumento lateral. Entonces aplicamos la ecuación de la lente delgada para nuestra situación, lente convergente de focal 5 centímetros y un objeto situado a 20 centímetros de la lente. De aquí despejamos S', ¿vale? Que sería donde se forma la distancia a la que se forma la imagen y nos queda que S' son 20 dividido 3 centímetros. Ahora sustituimos esto en la expresión del aumento lateral para obtener el tamaño del objeto y el tamaño del objeto nos queda que son 9 centímetros, de tal manera que el diagrama de rayos sería este que tenemos aquí. Entonces, como vemos, la imagen que se forma es real, invertida y menor que el objeto. En el décimo ejercicio nos dicen que el número de núcleos de un isótopo radiactivo varía con el tiempo según se muestra en la gráfica adjunta y nos piden calcular el periodo de semidesintegración del isótopo y la actividad después de 12 años. ¿Vale? Pues el periodo de semidesintegración es cuando el número de núcleos iniciales se reduce a la mitad, entonces la mitad sería 500 y si hacemos aquí una línea, pues vemos que 500 núcleos se alcanzan a los 5 años. Por lo tanto, el periodo de semidesintegración son 5 años y ahora nos pide la actividad después de 12 años, pero la actividad es lambda por el número de núcleos inicial por e elevado a menos lambda t, donde lambda es el logaritmo neperiano de 2 dividido el periodo de semidesintegración. Entonces aquí sustituimos todos los números poniendo aquí el periodo de semidesintegración en segundos y entonces nos queda que después de 12 años la actividad es 8,33 por 10 a la menos 7 becquerelios. En el ejercicio número 11 nos dicen que al iluminar una lámina metálica con una luz de longitud de onda superior a 1,1 por 10 a la menos 6 metros, deja de producirse el efecto fotoeléctrico y nos piden calcular el trabajo de extracción y la energía cinética máxima de los fotoelectrones emitidos cuando se ilumina dicha lámina con luz de longitud de onda 2,7 por 10 a la menos 7 metros. Pues recordemos que la expresión del efecto fotoeléctrico es esta que tenemos aquí, y si nos dicen que deja de producirse efecto fotoeléctrico cuando iluminamos con longitudes de onda superiores a 1,1 por 10 a la menos 6, pues esta es la longitud de onda umbral. Es decir, esa es la longitud de onda que hace que la energía cinética sea cero. Por lo tanto, el trabajo de extracción será simplemente h por c dividido lambda. Lambda igual a 1,1 por 10 a la menos 6.
Entonces, sustituyendo nos queda que el trabajo de extracción es 1,8 por 10 a la menos 9 julios, y luego para calcular la energía cinética con esta longitud de onda, la de 2,7, pues nada, aplicamos esta fórmula y nos saldría que la energía cinética máxima son 5,56 por 10 a la menos 19 julios. Vamos ahora con las preguntas del bloque B. Entonces, la primera pregunta nos dice razonar si la siguiente afirmación es correcta. El valor de la energía mecánica de un satélite que orbita alrededor de un planeta es la mitad del valor de su energía potencial. Entonces, para este ejercicio podemos recuperar las expresiones de la energía cinética y potencial que vimos en la pregunta A2 y recordemos que la energía cinética la podíamos expresar de esta manera y la energía potencial la podemos expresar de esta manera. De tal manera que la energía mecánica es la suma de energía cinética y potencial que nos daría menos G por MM dividido 2R. Pero claro, esto da la casualidad de que es la energía potencial partido por 2. Luego la afirmación es correcta. En la segunda pregunta nos dicen que dos partículas A y B de igual carga y masa se mueven en la misma dirección y entran perpendicularmente en un campo magnético uniforme. Si la relación entre sus velocidades es VB igual a 2VA, ¿qué relación existe entre los radios de sus trayectorias y entre las frecuencias de sus movimientos circulares? Pues para este ejercicio tenemos que recordar la expresión del radio de la trayectoria de una partícula cuando se encuentra en un campo magnético y la relación entre velocidad tangencial y rotacional, es decir, estas dos expresiones de aquí. ¿Vale? Aplicamos esta expresión para nuestras dos partículas. RA sería m por VA dividido QB y RB sería m por VB dividido QB, pero VB nos dicen que es 2 veces VA. Entonces de aquí, dividiendo una entre la otra, vemos que RB dividido RA es igual a 2. Y ahora para las frecuencias, que las podemos sacar de esta expresión de aquí, la frecuencia A sería VA dividido 2pi RA y la frecuencia B sería VB dividido 2pi RB, pero VB es 2VA y RB es 2RA. Entonces al final esta ecuación y esta acaban siendo la misma. Luego la relación entre frecuencias es igual a 1. En la tercera pregunta nos dicen que si puede ser distinta de cero la fuerza electromotriz inducida sobre una espira en un instante en el que el flujo magnético sea nulo. Pues la respuesta es que sí que puede ser distinta de cero. ¿Por qué? Porque la fuerza electromotriz es menos la variación del flujo respecto del tiempo. Es decir, la fuerza electromotriz solamente depende de si el flujo está variando o no con el tiempo, no de si el flujo en un instante de tiempo es cero o no es cero. ¿Vale? Y esto lo podemos ver con un ejemplo. Imaginemos que el flujo magnético tiene la expresión menos t cuadrado más 4. Si yo sustituyo aquí t igual a 2, me daría que el flujo sería 0. Pero ahora, si yo calculo la fuerza electromotriz con esta expresión, la de la menos derivada, me quedaría que la fuerza electromotriz es 2t. Y si yo sustituyo en t igual a 2 segundos, que es cuando se anula el flujo, eso me da que la fuerza electromotriz son 4 voltios. Luego, como vemos, lo que importa es si el flujo está variando o no con el tiempo, no si el flujo es positivo, negativo o cero, eso da igual. En la cuarta pregunta nos dicen que indiquemos cuatro magnitudes características de la ecuación de una onda transversal en una cuerda, que las definamos y que expresemos sus unidades en el sistema internacional. Pues yo he escogido estas cuatro, ¿no? La amplitud, que es la máxima elongación, es decir, la máxima separación de un punto respecto a su posición de equilibrio, y que la unidad en el sistema internacional es el metro. He cogido el periodo, que se define como el tiempo mínimo que separa dos instantes en los que la onda se encuentra en el mismo estado vibracional y su unidad es el segundo. He escogido la longitud de onda, que se define como la distancia de separación mínima entre dos puntos de la onda que se encuentran en el mismo estado vibracional y su unidad es el metro. Y luego he cogido K, que es el número de onda, que se define como la cantidad de longitudes de onda que caben en 2 pi radianes y su unidad es el radián por metro. En la quinta pregunta nos dicen que ¿por qué en las lentes convergentes el aumento lateral puede ser positivo o negativo y en las divergentes solo es positivo? Y nos pide justificar la respuesta con los diagramas de rayos. Bueno, pues lo que sucede es que en las lentes convergentes, si el objeto está a la izquierda del foco objeto, la imagen se forma por debajo del eje a la derecha del foco imagen, por lo que el aumento lateral es negativo. Y si el objeto está entre la lente y el foco objeto, la imagen se forma a la izquierda de la lente y por encima del eje, por lo que el aumento lateral es positivo. Y esto se debe principalmente a que el foco imagen de una lente convergente se encuentra a la derecha de la lente. Sin embargo, para las lentes divergentes, el foco imagen se encuentra a la izquierda de la lente. Luego da igual dónde pongas tú el objeto, que siempre la imagen se te va a formar a la izquierda de la lente y por encima del eje. Y para eso podemos ver los cuatro diagramas de rayos donde se comprueba lo que hemos dicho, ¿no? En esta situación de aquí tendríamos aumento lateral negativo, aquí lo tendríamos positivo y en estas dos lo tendríamos siempre positivo para las divergentes. Y finalmente, la última pregunta nos dicen que encontremos la relación entre la energía cinética de un electrón y la energía de un fotón si ambos tienen la misma longitud de onda. Pues para el fotón tenemos que utilizar la ecuación de Planck para la energía del fotón y para el electrón tenemos que utilizar la expresión de la longitud de onda de de Broglie. Entonces nada, a partir de estas dos expresiones
Lo que hacemos es, para la longitud de onda de Broglie, necesitamos sacar la energía cinética del electrón, entonces despejamos la velocidad y la introducimos en la expresión de la energía cinética y nos queda esta expresión de aquí, h² dividido 2m lambda cuadrado. Entonces ahora lo que hay que hacer es dividir esta expresión entre la energía del fotón, de tal manera que la relación entre las energías es h dividido 2m lambda c, siendo c la velocidad de la luz. Y hasta aquí el examen de física de BAU de Castilla y León de 2023, la convocatoria ordinaria de junio. En los próximos días os traeré el examen de Matemáticas 2, que simplemente lo tengo que pasar a limpio y grabar el vídeo y ya está. Así que nada, espero que el vídeo os haya servido de ayuda y que los ejercicios que vosotros hayáis escogido os hayan salido bien.